Sí, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Les agradezco la paciencia. A veces estas cosas en vivo, pues, son gajes del oficio. Agradezco al programa de Geriatría ALBA de la Red Prestacional Revaliati por esta invitación para poder brindarles mis pocos conocimientos que tengo, que ustedes lo puedan poner en práctica y sobre todo mejorarlos. Agradezco también al doctor Jorge Solari Yocota, que es el jefe del Servicio de Medicina Interna del 7C, de la Unidad de Valoración de Adultos Frágil, y a la doctora Vanessa Miranda, quien tuve el honor de que ella me pueda contactar y poder estar acá con ustedes. En esta oportunidad me solicitó poder brindarles estrategias para la planificación de dietas adecuadas y el manejo de problemas nutricionales comunes en adultos mayores o ancianos, ¿no? Entonces, la creciente proporción de la población mundial de edad avanzada subraya pues la imperativa necesidad de una atención médica especializada y programas de salud adaptados. En este contexto es de que felicito al programa de Geriatría ALBA porque tiene interés fundamental también dentro del equipo multidisciplinario que esté en nutrición, ¿no? Que es un pilar de órgano de apoyo para el abordaje a los adultos mayores o ancianos. El envejecimiento es un proceso natural con cambios fisiológicos y también hay cambios anatómicos que impactan en las necesidades nutricionales. Estos cambios anatómicos relevantes se observa en la práctica, sobre todo en la práctica clínica, lo podemos ver en la pérdida gradual de la estatura, ¿no? Que aproximadamente 1.25 por año después de los 40 años es que vamos disminuyendo, ¿no? ¿Qué otra cosa se ve dentro de la anatomía? Se ve pues que la piel de los adultos mayores, ¿no? Experimentan un adelgazamiento de la dermis. Hay una disminución de la elasticidad y de la músculo esquelético también, ¿no? Pues hay según la bibliografía, hay una pérdida del 40% de la masa muscular a los 80 años, ¿no? Lo que llamamos la sarcopenia. Esta sarcopenia, como todos sabemos, se caracteriza por una pérdida de masa, de fuerza y funcional del músculo esquelético. Esto se asocia al aumento de riesgo de caídas, fracturas, ¿no? Internamientos frecuentes dentro de la hospitalización y disminuye también, trae como consecuencia una disminución en la respuesta del tratamiento médico. Y dentro de estos cambios fisiológicos que también impacta, hay una alteración en los ritmos fisiológicos circadianos, ¿no? Como el cortisol y la temperatura corporal. Hay una menor producción de calor y una regulación ineficiente de la temperatura. Se une también a esto de que hay una disminución de la sed, lo que puede conllevar a una deshidratación. Se dice que cuando la persona en general ya tiene el síntoma de la sed es porque ya está deshidratado. Y en cuanto al nivel digestivo, que en este caso es lo que nos toca a nosotros, hay una reducción o una reducida actividad enzimática. Entonces, ¿qué cosa va a dar como resultado? De que se pierda esa agudeza de los sentidos, tanto del gusto como del olfato. Entonces, al alterarse estos sentidos de gusto y olfato, vamos a tener una menor ingesta de alimentos y un menor grado de tener ese apetito, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de que una nutrición adecuada es fundamental para mantener la salud, la actividad y la independencia de la tercera edad. La geriatría es una ciencia, en este caso se enfoca en la atención integral, promoviendo un envejecimiento activo y saludable, donde la nutrición es un pilar central. La desnutrición en adultos mayores también es frecuente y se asocia con mayor riesgo de caídas, hospitalización y dependencia, por lo antes mencionado. En cuanto a las necesidades nutricionales específicas del adulto, tenemos pues que el gasto metabólico basal de los individuos disminuye, lo que se traduce en una menor necesidad calórica diaria. Y para estos adultos mayores sanos, podemos ver
de que se aconseja una ingesta de 30 kilocalorías por kilo de peso al día, ajustada a su actividad, a su peso, al estado de salud y o alguna enfermedad o comorbilidad impactante. En cuanto a las mujeres mayores de 60 años, es de 1.600 a 2.200 kilocalorías por día. En hombres son mayor de 60 años, de 2.000 a 2.600 kilocalorías por día. Es crucial también que las calorías provengan de alimentos ricos en nutrientes para asegurar un aporte adecuado de vitaminas y minerales. También de cereales integrales con una adecuada ingesta de líquidos, definitivamente, ¿no? En cuanto a las proteínas, la recomendación es que estas sean de alto valor biológico, ¿no? Y esto pues es relevante y particular en la vejez para poder prevenir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y la pérdida funcional. La recomendación es de 1 a 1.2 gramos de proteína de alto valor biológico por kilo de peso corporal al día para adultos mayores sanos. En casos de enfermedad o de desnutrición, puede aumentar de 1.2 a 1.5 e incluso en la práctica la podemos ver que podemos aumentar hasta 2 gramos por kilo de peso al día. Las fuentes son de alto valor biológico, las carnes magras, los pescados, los huevos, ¿no? Que es el gol estándar, los frijoles, lentejas, menestras en general, semillas, lácteos también, siempre y cuando lo puedan digerir, ¿no? La hidratación es también muy importante. La sensación de sed disminuye con la edad, como ya hemos hablado con estos factores fisiológicos que son alterados conforme pasan los años. Se aumenta pues el riesgo de la deshidratación y una deshidratación en un adulto mayor, el desencadenante puede ser la muerte. Se aconseja al menos 8 vasos de líquidos al día. En algunos adultos, consumir agua, si es que no ha tenido un historial o un hábito desde hace 30 años atrás, es difícil que consuma. En este tipo de pacientes se debe de tener un cuidado especial y lo podemos traducir también en refrescos naturales, ¿no? Cebada, maracuyá, ¿no? También la leche está dentro de la hidratación y preferiblemente se recomienda que sea entre comidas. La fibra. Este también es un componente súper importante, esencial para la salud digestiva y prevenir el estreñimiento o la constipación. Esta es una característica también del adulto mayor. Conforme pasan los años, todo se vuelve más lento desde la parte bioquímica, nuestras funciones vitales, y por lo tanto, si se suma de que no tiene un adecuado consumo de hidratación, pues va a tener constipación. La recomendación de fibras de 25 a 35 gramos al día de vegetales, de frutas, de legumbres, de cereales integrales, con una adecuada ingesta de líquidos. La fibra, cuando se une con los líquidos, va a dar como resultado que se pueden suavizar las heces y evitar una constipación. También tenemos que tener en cuenta que no todos van a llegar a los 25 o 35 gramos de fibra. Actualmente, inclusive, si yo hago una encuesta ahorita rápida, una pregunta de quiénes consumen 30 gramos de fibra al día, sin tomar en cuenta la edad, pues vamos a ver de que son muy pocos, ¿no? Entonces, en este caso, ya la otra alternativa nutricional con este tipo de pacientes, con una vigilancia y una valoración estricta, sería los suplementos. En cuanto a las deficiencias nutricionales más comunes que presentan este tipo de pacientes, tenemos la vitamina D, ¿no? La vitamina D es fundamental para la salud ósea y prevención de osteoporosis. La ingesta dietética de vitamina D suele ser insuficiente, requiriendo suplementos y una exposición solar, ¿no? Hablamos también de la vitamina D3, creo que varios también han escuchado. Esta vitamina la produce el riñón, ¿no? D3 es su forma activa y a nivel de riñón, cuando hay una filtración de sangre, va a hacer que la orina vaya por ahí los minerales. Y dentro de estos minerales encontramos el calcio. El calcio
hay un requerimiento de 1.200 miligramos por día para mujeres mayores de 51 años y hombres mayores de 71 años. Entonces acá entra a tallar la K2, ¿no? La K2 es una vitamina que asegura que el calcio se vaya directamente a los huesos. ¿Por qué estoy resaltando esto? Estoy resaltando esto porque si quieren dar algún suplemento, si damos solamente vitamina D o vitamina D3, ¿no? Sin la K2 no se va a absorber y no se va a fijar en los huesos, que es lo que uno eh, quiere que se dé, ¿no? Tenemos otra vitamina que también está como deficiente dentro del adulto mayor, que es la vitamina B12, ¿no? La absorción disminuye con la edad y también por ciertos medicamentos, si fuera el caso. También se obtiene de los alimentos de origen animal o fortificados y considerar suplementos bajo supervisión médica. Entonces, para poder nosotros decir de que hay una deficiencia de vitamina B12, no solo con la literatura, que es lo que nos indica, también tenemos que hacer un dosaje de estas vitaminas para ver cuál es la cantidad y cómo se debe de indicar, ¿no? Y es bajo supervisión médica. Esto no lo hacemos nosotros, sino el médico. El hierro es una necesidad similar a adultos jóvenes. La vitamina C mejora su absorción. Hay también polivitamínicos, ¿no? Que no se aconseja su uso rutinario en adultos mayores asintomáticos y que no tengan factores de riesgo. En nuestro país, lamentablemente, todos somos dueños de la verdad y ya sabemos que no hay una verdad absoluta. Entonces, todos hacemos de alguna u otra manera, diferenciada o simplemente en una forma inconsciente, algún intrusismo. Entonces, el hierro, los polivitamínicos no se deben de suministrar ni se deben de indicar, salvo que ya se haya hecho algún dosaje y sea necesario y tiene que ser supervisado por un médico. Lamentablemente en nuestro país se ve de que familiares y los mismos adultos mayores que son independientes van a la farmacia y solicitan este tipo de multivitamínicos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a las guías alimentarias y patrones dietéticos recomendados, tenemos al grupo de alimentos, el ejemplo es el MyPlate, que es mi plato, ¿no? Ya no se está utilizando la pirámide nutricional de alimentos, sino están utilizándose las guías de la OMS y las guías alimentarias federales, que es de mi plato, ¿no? Entonces, las verduras son de 2 a 3.5 tazas que se tiene que consumir. Ustedes podrán ver esas cantidades que dirán, pues no, el paciente a veces no lo consume, pero estamos hablando de un paciente que todavía tiene una independencia y sus funciones en la masticación, y que sobre todo no va a ser dado en una sola toma, ¿no? Entonces, de allí la importancia de una adecuación de la dieta. Se debe de dar en fraccionado. Esa es la característica. Entonces, las frutas también están de 1.5 a 2 tazas. Se da también granos integrales de 5 a 9 onzas, ¿no? Cada onza tiene 30 cc, entonces se tiene que dar, esa es la cantidad. Proteínas de 5 a 6.5 onzas, lácteos bajos en grasa, 3 tazas, ¿no? Aceites saludables de 5 a 8 cucharaditas. Entonces, ustedes se dan cuenta acá que en este grupo de alimentos no hay una restricción. Y ya lo vamos a ver más adelante, qué importancia es de que cambiemos esa mentalidad de restringirle la mayoría de los alimentos a los adultos mayores, porque al final se quedan sin poder tener, pues, una variedad de alimentos, un abanico de alimentos y poder suplementarlos entre ellos. Se habla también de la dieta mediterránea, ¿no? Ese es un patrón dietético altamente recomendado por sus beneficios cardiovasculares, que ya se ha dado a nivel de trabajos de investigación y para la prevención de la fragilidad. Es rica en vegetales, en frutas, en granos integrales, en legumbres, en aceite de oliva, pescados y carnes magras. Baja también en sal, no se quita la sal, se disminuye la cantidad. También hay que disminuir azúcares añadidos.
y alimentos procesados. Hay que limitar esos azúcares añadidos, esas grasas saturadas y sodio. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, esta no es una dieta restrictiva, la dieta mediterránea es una dieta en la cual se va a ir jugando con los análisis bioquímicos, el control que tenga tanto con el médico para ver cómo le va, y nosotros en la parte nutricional reajustarle su alimentación y su dieta de acuerdo a los resultados últimos de su bioquímica. Hay algunas consideraciones prácticas para la planificación de dietas, ¿no? La efectividad de estas estrategias de alimentación saludable para adultos mayores no solo reside en el contenido nutricional, sino también es en su viabilidad, en su practicidad y en su implementación. Nosotros tenemos que conocer los hábitos, las costumbres de estos adultos mayores. No pretendamos cambiarles a estas alturas de los años que ya tienen en pretender que coman lo que nosotros queremos que lo hagan. Creo que hay que respetar mucho sus hábitos alimentarios, sus costumbres, y ver de qué zona son, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Hospital Rebagliati es un hospital de referencia donde vienen los pacientes de diferentes partes de nuestro país. Entonces tenemos costa, sierra y selva, y nuestra unidad del servicio de nutrición, la unidad de producción y control de calidad, maneja 32 tipos de dietas a nivel hospitalario para que dentro de las limitaciones que podamos tener, podamos pues satisfacer esta necesidad, ¿no? Estas dietas, a la hora de prescribirlas, deben ser sencillas, deben ser fácil de elaborarlas, y los alimentos deben ser fácil en su masticación y deglución, ¿no? No pretendamos sacar dietas de revistas, sacar dietas que nos dijeron que esa era la principal, porque no va a funcionar. Y creo que lo ideal es darle una alimentación para que podamos tener el resultado de evitar una desnutrición, ¿no? Entonces, dentro de estas consideraciones prácticas para la planificación de la dieta, es la facilidad de la preparación y consumo. Entonces, como ya hemos dicho, son dietas sencillas, de fácil elaboración, alimentos de fácil masticación y deglución. Para problemas de masticación, carnes molidas, alimentos suaves y húmedos, frutas y verduras ralladas o cocidas, ¿no? En cuanto a fraccionar la dieta, eso también es importante. Es una estrategia clave, comer poco y a menudo, como estrategia es clave, ¿no? Con 3 comidas pequeñas y refrigerios regulares entre cada 2 o 3 horas, ayudando pues a maximizar la ingesta, ¿no? Especialmente en casos de falta de apetito. La fortificación de alimentos es otra técnica valiosa. Enriquecer los alimentos regulares con grasas y azúcares, ¿no? Pueden aumentar la densidad energética y de proteínas sin incrementar el volumen de la comida. Eso es muy importante, ¿no? Lo cual es particularmente útil para prevenir la pérdida de peso. En el ambiente y socialización, pues mejora significativamente el disfrute, ¿no? Y la ingesta de alimentos. Entonces, se recomienda, pues, evitar, ¿no? Invitar a comer amigos, a participar en comidas comunitarias, ¿no? Comer en ambientes agradables y armoniosos, evitando prisas, fomentar esa socialización durante las comidas, ¿no? Ahora ustedes me dirán, ¿y si es un adulto mayor que está en una casa de reposo, que no está pues con la familia, ¿no? Creo que allí en ese momento es muy importante elegir la casa de reposo donde nosotros podamos decir cuáles son el perfil que queremos para nuestro paciente, ¿no? Y cuando esté en casa, muchas veces al paciente adulto mayor lo dejamos solo, ¿no? Lo dejamos que coma solo, o está con una persona que no es de la familia y que inmediatamente le pone el plato que coma y se va, ¿no? Entonces, esto también son peculiaridades y particularidades que tenemos que tomar en cuenta en el momento de hacer una planificación de dieta. El respeto a los hábitos, ¿no? Esto también es relevante. Mantener en lo posible los hábitos y gustos personales del adulto mayor, cuidar la presentación de la comida para estimular el apetito. Creo que el mejor mensaje que yo les puedo dejar a ustedes para que
puedan darle a los familiares, a los cuidadores y al mismo adulto mayor, de ser el caso, que sea independiente, es que tiene que comer a colores. Entonces, evitar el blanco y negro en los alimentos. Tiene que haber variedad, los colores lo dan las frutas, lo dan las verduras, tener una cocción que sea agradable al gusto y conservar sus hábitos. Para el manejo de problemas nutricionales comunes, ¿no? Como la malnutrición. Tenemos cuáles son estas causas de malnutrición, son fisiológicas, ¿no? Entonces, hay una disminución del gusto, del olfato, problemas bucales, función gastrointestinal reducida y anorexia muchas veces. Dentro de las causas psicológicas tenemos la depresión, la soledad, el deterioro cognitivo. Y también están las socioeconómicas, un bajo poder adquisitivo, falta de conocimientos, aislamiento social y falta de apoyo familiar. La polimedicación también es una causa, y le he puesto acá, porque hay interacciones fármaco-nutrientes que afectan el apetito, absorción, excreción de nutrientes, ¿no? Dentro de causas de malnutrición. Va a ser de que no consuma los alimentos. Y si a esto se le añade una enfermedad crónica, como por ejemplo el cáncer, entonces desde ya, esta polimedicación, vamos a tener que cambiar el plan de alimentación y sobre todo hay que tomar en cuenta algo importante, que este plan de alimentación tiene que ser individualizado. Acá les estoy presentando como un esquema para que puedan tomarlo en cuenta en el momento de que hagan su plan personalizado. ¿Cuáles son estos indicadores de malnutrición? Que lo podemos ver nosotros en la consulta externa, ¿no? Cuando van a nuestros consultorios. La pérdida de peso, bajo, alto, ¿no? La reducción de la circunferencia del brazo, hay cambios en los pliegues cutáneos, hay obesidad, hay bajos niveles de albúmina sérica, hay cambios en el estado funcional y hay una ingesta inapropiada. Entonces, de aquí, tomando en cuenta estos indicadores de malnutrición, creo que tenemos que estandarizar las indicaciones como nutricionistas, porque es una gran responsabilidad, y debemos de estar a la vanguardia de lo último que se está indicando y poder compartir esta información. Esa es la manera de estandarizar. No solo los adultos mayores los tenemos con malnutrición, ¿no? Ya sea por exceso y por déficit. Lo tenemos por exceso. Entonces, ¿cómo trabajar un adulto mayor obeso con todo lo antes mencionado? Tenemos que darle el tiempo y la paciencia para poder explicárselo, porque si es una persona de que voy a trabajar con su cuidador o con su familiar y a él no lo voy a integrar en estos cambios progresivos y no en su totalidad del 100%, pues no vamos a tener un éxito. Dentro de estas estrategias de intervención tenemos el Food First, ¿no? Que es priorizar la mejora de la ingesta de alimentos y bebidas regulares, ¿no? Ofreciendo comidas pequeñas, frecuentes y ricas en energía y proteínas. Ellos ya son como niños, entonces a un niño nosotros no lo podemos decir de que desayune a las 9 de la mañana o a las 10, que almuerce a las 2 o a las 3, o que cene a las 7 o a las 8. Entonces, los horarios nos van a ayudar a no llenarlo, a no darle en abundancia y a poder hacer esta dieta fraccionada. Los alimentos enriquecidos, hay que añadirle aceite, esa es la forma de enriquecer un alimento, ¿no? Con los alimentos propiamente, que sean de alimentos, aceite, el huevo, ¿no? Nos ayudan a aumentar la densidad nutricional. También tenemos productos que nos ayudan a aumentar la densidad nutricional, pero todo esto tiene que ser vigilado siempre y cuando no funcione lo natural. También como estrategia tenemos los suplementos nutricionales orales, ¿no? Entonces, considerar si la dieta no es suficiente, administrar entre comidas para complementar y no sustituir. Podemos sustituir la alimentación.
salvo que ya llega a un punto de que este paciente no coma. Y en este caso, al valorar, al hacerle su valoración, hay que ver si ya es un paciente que está con una sonda, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos que ya intervenir de una manera diferente. La nutrición enteral y parenteral son reservadas para casos severos, donde la ingesta oral no es posible o suficiente, gestionadas por equipos multidisciplinarios. Acá en el hospital nosotros tenemos especialistas, nutricionistas en todo lo que es el soporte nutricional. Particularmente en el piso donde yo laboro, es un piso de hematología, trasplante de médula, que también veo adultos mayores. Y aquí, definitivamente, cuando ya por lo difícil que es ya la enfermedad, este tipo de pacientes, ya la vía oral se agotó, el segundo cerebro, que son los intestinos, ya no funcionan, entonces en ese momento es donde uno, la especialista nutricionista de la unidad de soporte nutricional, entra a tallar, ¿no? En coordinación con la nutricionista que está dentro del piso para ver cómo es que va su valoración, sobre todo hídrica. Evitar también, otra estrategia de intervención, evitar fármacos estimulantes del apetito debido a su limitada eficacia y efectos secundarios, ¿no? Entonces, no he leído, no sé si algunos de los que están presentes de repente nos pueda dar un alcance, que esto dé resultado, ¿no? Sino al contrario, en algunos pacientes se les ha producido gastritis o alergias, ¿no? Hay una valoración geriátrica integral, ¿no? Esta valoración es multidimensional y multidisciplinaria, que incluye la nutrición, que incluye la función, que incluye la cognición y el entorno socioambiental. Es fundamental para personalizar programas de salud y medir la efectividad de las interacciones. En nuestro hospital, nosotros tenemos acceso a la historia virtual y definitivamente ya el equipo de ya está haciendo la intervención con mis pacientes oncológicos y aplicando esta valoración geriátrica, que eso es trabajar en equipo, ¿no? Para que los que estamos inmersos como el equipo multidisciplinario podamos pues leer lo que se está indicando y en ese momento tomar las acciones. También hay herramientas de cribado nutricional, ¿no? El Mini Nutrition Assessment es el MNA, es un cuestionario, es el más aceptado globalmente para identificar riesgos de desnutrición. Incluye la versión abreviada del MNA SF, que es lo que se hace, y esto hay que tomar en cuenta, ¿no? El tiempo, tanto en la consulta externa como en hospitalización, es un tiempo de oro. Es un tiempo en el cual nosotros vamos a tener que darles cosas rápidas, prácticas, y este cribado, ¿no? Hay que elegir el mejor, el que se evoque especialmente a los adultos mayores. Entonces, el MNA es el gol estándar de 60 años hacia adelante, es recomendado por ESPEN, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer. También tenemos el Malnutrition Universal Screening Tool, que es el MUS, ¿no? Y que eso está tanto para adultos como adultos mayores. Es otra herramienta de cribado que si tenemos el tiempo lo podemos hacer. Hay mediciones complementarias. También antropométricas, ¿no? Acá en esta valoración vemos el peso, la talla, la circunferencia del brazo y el índice de masa corporal. En cuanto a la bioquímica, vemos albúmina, prealbúmina, proteínas totales, interpretar con cautela, ¿no? Por ejemplo, la albúmina no es un indicador de ver el grado de desnutrición en el que está. La albúmina tiene un tiempo de vida de 20 días, entonces, por lo tanto, si yo le voy a tomar albúmina en el día A, van a pasar 7 días, hago la segunda toma en el día B, no va a haber una variación. Entonces hay que tener cuidado porque de ese resultado nosotros vamos a tener que tomar acciones. En cambio, la prealbúmina es la fotografía del momento. Cada 4 días nosotros podemos ver y podemos ver cómo es de varía o no varía, ¿no? Entonces, también lo otro es ver cómo está dentro de la bioquímica, ¿no? Ver cómo está su hemoglobina, ver cómo está su glucosa,
la hemoglobina glicosilada de ser diabético. Entonces la bioquímica nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho porque a veces pueden hacer este tipo de pacientes picos de glucosa, ¿no? Y nosotros tenemos que estar alertas porque al ver la bioquímica vamos a contribuir a que esos picos de glucosa disminuyan. Pero si no nos vemos, no nos damos cuenta de esta bioquímica y nosotros sabemos que desde que se le hizo la entrevista al paciente no es diabético, vamos a continuar con un mismo régimen sin tomar en cuenta la bioquímica, entonces no vamos a ayudar. En cuanto a las funcionales, el test de velocidad de la marcha, dinamometría de la mano, actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, ¿no? Que también está dentro de esta evaluación geriátrica integral. La nutrición en el adulto mayor es un pilar esencial para un envejecimiento saludable y autónomo. Las necesidades nutricionales cambian con la edad, requiriendo un enfoque súper personalizado, ¿no? Y denso en nutrientes. La malnutrición es un problema multifactorial que debe abordarse de manera integral, considerando factores fisiológicos, psicológicos, socioeconómicos y farmacológicos, como ya lo hemos visto antes. Las estrategias deben ser prácticas, adaptadas a la capacidad individual y fomentar la socialización, sobre todo en el momento de que consuman sus alimentos. La valoración geriátrica integral es indispensable para un diagnóstico preciso y la planificación de intervenciones efectivas. La colaboración multidisciplinaria y el monitoreo continuo son clave para el éxito de los programas nutricionales. El equipo tiene que trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A ver si es que alguien del público tuviese alguna pregunta, puede mandarlo por el chat. Bueno, entonces es importante saber cuáles han sido los requerimientos calóricos, tanto proteicos, también de las suplementaciones, estas medidas que sabemos que nos van a ayudar sobre todo a mejorar la masa muscular, la fuerza y la composición muscular de todos nuestros adultos mayores, ¿no? Porque tenemos que entender de que el tratamiento nutricional de los adultos mayores es de una manera integral para poder mejorar lo que es la funcionalidad, la movilidad, para mejorar o disminuir el riesgo de caídas y sobre todo la dependencia en esos pacientitos. Exacto, ¿no? Eso es lo que se quiere llegar, ¿no? Creo que también es importante recalcar que debemos de adoptar un enfoque integral y centrado en el adulto mayor, ¿no? Entonces creo que ustedes ya empezaron con este programa de Geriatría Alba y que lo están abordando de una manera conjunta, ¿no? Y también es importante que por parte de nutrición sea un plan personalizado, ¿no? Eh, hay diferencia en sexo, hay diferencia en edades, ¿no? Hay diferencias en gustos, hay diferencia en hábitos alimentarios, ¿no? Abordar las barreras físicas, también esto es importante, tanto mentales y sociales de manera práctica, ¿no? Garantizar una sostenibilidad financiera mediante modelos mixtos y participación comunitaria. Creo que nosotros nos vamos a basar en resultados, ¿no? Y si queremos avanzar un poco más, tratar de coordinar con los diferentes integrantes del equipo multidisciplinar y poder sacar guías con respecto al adulto mayor y estandarizar esos conceptos, ¿no? Cada uno en su campo. El médico, medicina física y rehabilitación, que también es importante como parte de la recuperación del paciente del adulto mayor, nutrición, la parte de psicología,
o de psiquiatría también, ¿no? De ser el caso. Entonces, debe de haber una guía, tenemos que hacerla, hay que ver la responsabilidad para poder nosotros impartirlo, ¿no? Porque cuando se estandarizan procesos, se estandarizan indicaciones, creo que el resultado, lo digo por experiencia, va a ser siempre el mejor, ¿no? Y que esa guía siempre se esté revisando, porque siempre salen cosas nuevas cada 3 años, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo un poco arduo, pero creo que dentro del equipo se debe de ver un perfil de profesionales que se integren. Creo que espero haberles dado un poco de lo que sé y ustedes mejorarlo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Creo que ha sido muy importante este tema para todos nosotros y para todos los de la red. Entonces, damos por concluida la sesión de hoy. En caso tengan alguna pregunta, pueden enviarlo al correo sin ningún tipo de compromiso o escribirnos también por el chat. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos.